Una puerta de madera permanecía entreabierta al fondo del pasillo, mientras el resto de la casa seguía completamente en silencio. El reloj de la cocina marcaba las 2:17 de la madrugada y nadie recordaba haber dejado aquella puerta abierta antes de ir a dormir. La luz del foco más cercano parpadeó una sola vez, como si hubiera sentido una corriente de aire imposible dentro de una vivienda con todas las ventanas cerradas. Sobre el piso había un pequeño rastro de polvo que no estaba allí unas horas antes. Entonces comenzó a escucharse un golpeteo lento al otro lado, tan suave que durante varios segundos pareció confundirse con el sonido de las tuberías. La familia Ramírez llevaba casi 6 meses viviendo en aquella casa de las afueras de Toluca. Era una construcción antigua, remodelada varias veces, con habitaciones que habían cambiado de lugar según los distintos dueños. Nadie encontraba extraño que algunos pasillos terminaran en muros improvisados o que existieran pequeños cuartos utilizados únicamente para guardar herramientas viejas. Durante las primeras semanas todo había parecido normal. Los vecinos incluso aseguraban que la vivienda llevaba años desocupada simplemente porque pertenecía a unos herederos que nunca lograban ponerse de acuerdo para venderla. Nunca hablaron de sucesos extraños. Nunca mencionaron historias oscuras. Tal vez porque preferían que fueran otros quienes las descubrieran por su cuenta. Aquella puerta del fondo siempre había permanecido cerrada con una vieja cerradura oxidada. El antiguo propietario explicó que detrás solo existía un espacio vacío, utilizado décadas atrás como bodega. Entregó una llave pequeña junto con las demás, aunque recomendó no abrirla porque el techo podía desprenderse. Parecía una advertencia lógica. Ninguno de los nuevos habitantes sintió curiosidad suficiente para comprobarlo. Hasta aquella madrugada, el señor Ramírez caminó lentamente por el pasillo mientras observaba que la puerta permanecía abierta apenas unos centímetros. Pensó que alguno de sus hijos habría encontrado la llave jugando entre las cajas de la mudanza. Antes de empujarla, llamó por sus nombres. Nadie respondió. Solamente volvió aquel golpeteo pausado, exactamente 3 golpes separados por varios segundos de silencio. Empujó la madera. Detrás no apareció ninguna bodega. Lo primero que vio fue otro pasillo, estrecho, oscuro, mucho más largo de lo que las dimensiones de la casa permitían. Durante unos segundos creyó que estaba desorientado. Dio un paso hacia el interior mientras levantaba el teléfono para iluminar el camino. Las paredes eran antiguas, cubiertas por una pintura gris que se desprendía en pequeños fragmentos. El aire olía a humedad, pero también a madera recién cortada, una mezcla difícil de explicar. No encontró muebles, no encontró ventanas, solo otra puerta al final del corredor. Pensó que quizá aquella parte pertenecía originalmente a otra construcción unida años atrás durante alguna remodelación. Era una explicación razonable. Sin embargo, cuando avanzó unos metros, volvió la vista hacia atrás y sintió un vacío difícil de describir. La entrada por donde había pasado ya no estaba. Solo había otra pared. Retrocedió inmediatamente creyendo que había perdido la orientación. Pasó la mano sobre los ladrillos buscando la abertura. Golpeó varias veces. Intentó encontrar alguna unión entre las placas de yeso. No había absolutamente nada. En ese instante sonó su teléfono. Era su esposa preguntando por qué seguía parado frente a la puerta del fondo. Él respondió sin entender la pregunta. Le dijo que llevaba varios minutos dentro del pasillo. Ella guardó silencio unos segundos antes de responder algo que jamás logró olvidar. Aseguró que desde su lugar podía verlo perfectamente. Seguía inmóvil frente a la puerta. Nunca había entrado. Cuando él regresó corriendo, la salida apareció exactamente donde debía estar,
Su esposa juró que jamás dejó de verlo desde el pasillo principal. Según ella, nunca cruzó el umbral. Apenas apoyó una mano sobre la madera durante unos segundos y después volvió con el rostro completamente pálido. Intentaron encontrar una explicación durante toda la mañana. Pensaron en un ataque de ansiedad, en una confusión provocada por el sueño, en un episodio de desorientación. Sin embargo, aquella misma tarde descubrieron algo imposible de ignorar. El teléfono del señor Ramírez había registrado una caminata de casi 400 metros entre las 2:17 y las 2:22 de la madrugada, dentro de una casa cuyo pasillo apenas medía 7 metros. La aplicación mostraba incluso un recorrido irregular, con varias vueltas, como si realmente hubiera caminado durante varios minutos. Nunca lograron repetir aquel fenómeno, pero desde entonces la puerta volvió a aparecer abierta algunas madrugadas, siempre exactamente 3 centímetros, siempre acompañada por los mismos 3 golpes. Los vecinos comenzaron a contar una antigua leyenda que casi nadie mencionaba desde hacía décadas. Decían que ciertas casas construidas sobre terrenos muy antiguos conservaban puertas pertenecientes a edificaciones desaparecidas mucho antes de que existieran las calles actuales. Abrirlas durante determinadas horas permitía cruzar lugares que ya no pertenecían completamente al mismo espacio. Algunos aseguraban que solo era una superstición nacida entre albañiles. Otros afirmaban que varias familias abandonaron viviendas similares sin explicar jamás la verdadera razón. Lo inquietante era que la puerta seguía allí, y ninguna fotografía conseguía mostrar lo que había detrás. Las imágenes siempre aparecían completamente oscuras, aunque el lugar estuviera iluminado. Ese detalle parecía insignificante. Hasta varios meses después, una estudiante de arquitectura llamada Fernanda aceptó realizar el levantamiento de una antigua escuela primaria cerrada desde hacía años en las afueras de Puebla. El edificio sería demolido para construir un complejo habitacional, así que debía elaborar los últimos planos antes del derrumbe. Era un trabajo sencillo. Había realizado otros similares sin ningún inconveniente. La escuela llevaba abandonada casi una década. Las aulas conservaban pizarrones cubiertos de polvo, pupitres apilados y calendarios detenidos muchos años atrás. Cada salón parecía congelado en el tiempo. Solo el eco de los pasos rompía el silencio. El director de la obra entregó un juego completo de llaves acompañado por una advertencia extraña. Si encontraba una puerta pintada completamente de azul, debía dejarla cerrada. No porque existiera algún peligro estructural, simplemente porque así lo habían solicitado los antiguos trabajadores encargados de custodiar el edificio. Fernanda sonrió pensando que era una superstición más entre tantas historias relacionadas con escuelas abandonadas. Durante las primeras horas, todo transcurrió normalmente. Midió corredores, tomó fotografías, anotó dimensiones, comparó planos antiguos con la distribución actual. Fue entonces cuando descubrió una diferencia imposible. En el plano original aparecía un pequeño salón ubicado exactamente entre 2 aulas existentes. Pero físicamente ese espacio no aparecía en ninguna parte. Las medidas no coincidían. Los muros parecían demasiado gruesos. Existía aproximadamente una habitación completa que no podía localizarse. Repitió las mediciones 3 veces. Siempre obtenía el mismo resultado. Al recorrer nuevamente el edificio, encontró la puerta azul al final de un corredor poco iluminado. No tenía número. No figuraba en ningún plano reciente. La pintura estaba sorprendentemente intacta, como si alguien la hubiera renovado pocos días antes. Colocó la llave correspondiente. No giró. Probó otra. Tampoco.
Cuando estaba a punto de abandonar el intento, escuchó un clic proveniente del otro lado. La puerta se abrió sola apenas unos centímetros. No sintió miedo inmediato. Pensó que el mecanismo se habría liberado por el peso de la madera. Empujó lentamente. Detrás apareció un salón pequeño completamente limpio, sin polvo, sin telarañas, con pupitres perfectamente alineados. El reloj de pared seguía funcionando. Marcaba las 11:48, la misma hora en que, según viejos periódicos encontrados posteriormente, la escuela había sido evacuada durante un extraño incidente ocurrido décadas atrás. Fernanda recorrió lentamente el salón. Había cuadernos abiertos sobre los escritorios, lápices recién afilados, mochilas infantiles. Todo parecía esperar el regreso de alumnos que nunca llegaron. Tomó varias fotografías. Al revisar la pantalla descubrió que ninguna mostraba el interior. Solo aparecía una puerta azul completamente cerrada, aunque ella seguía dentro del salón. Sintió por primera vez una incomodidad difícil de explicar. Entonces escuchó el sonido de una campana escolar, una campana metálica que ningún trabajador había logrado hacer funcionar desde hacía muchos años. Después comenzaron las voces. No eran gritos, no eran conversaciones claras. Parecían decenas de niños repitiendo una lección al mismo tiempo, desde lugares distintos. Fernanda salió rápidamente. Al cruzar el umbral, volvió a mirar hacia atrás. El salón estaba completamente vacío, cubierto de polvo, sin pupitres, sin mochilas, sin reloj. Solo quedaban paredes deterioradas y montones de escombros. Corrió hasta encontrar al encargado de la demolición. Cuando regresaron juntos apenas unos minutos después, descubrieron que la puerta azul ya no existía. En su lugar aparecía un muro continuo recién pintado de blanco. Los planos fueron revisados nuevamente. Ninguno mostraba aquella habitación. Ni siquiera el documento antiguo que horas antes indicaba claramente ese espacio. Era como si la existencia del salón hubiera sido eliminada poco a poco de toda evidencia. Solo permanecían las fotografías defectuosas donde aparecía una puerta cerrada. Los trabajadores más antiguos comenzaron entonces a contar una leyenda transmitida entre generaciones de vigilantes. Decían que algunas escuelas conservaban salones donde el tiempo se detenía durante unos minutos cada cierto número de años. Quienes abrían aquellas puertas encontraban un lugar aparentemente intacto, pero jamás lograban demostrarlo después. Ningún objeto podía sacarse del interior, ninguna imagen conservaba lo visto, solo permanecía el recuerdo de quienes cruzaban el umbral. La demolición terminó una semana después. Las excavadoras derribaron completamente el edificio. Cuando retiraban los últimos escombros, uno de los operadores aseguró haber encontrado una puerta azul enterrada verticalmente bajo los cimientos. Pidió ayuda para moverla. Nadie más logró verla. Esa misma noche, mientras Fernanda revisaba por última vez las fotografías en su computadora, apareció un detalle que juró no haber visto antes. En el reflejo oscuro de la pantalla podía distinguirse claramente una fila de pequeños pupitres detrás de ella. Al darse la vuelta, su departamento seguía completamente vacío. Algunas puertas desaparecen junto con los edificios donde fueron encontradas. Otras parecen esperar muchos años antes de volver a abrirse frente a alguien que jamás había escuchado su historia. Si desea seguir recorriendo estos relatos, donde cada umbral puede ocultar algo imposible de explicar, permanece con nosotros antes de que aparezca la siguiente puerta. Fernanda apagó la computadora convencida de que el cansancio comenzaba a jugar con su percepción. Se preparó un café mientras intentaba recordar cada detalle del salón azul para comprobar si su memoria permanecía intacta.
Cuanto más lo intentaba, más pequeños vacíos aparecían entre los recuerdos. Sabía perfectamente cómo se veía el reloj de pared, recordaba el color de las mochilas y hasta la textura brillante del piso, pero era incapaz de recordar una sola ventana. Aquello no tenía sentido. Un salón necesitaba ventanas. Sin embargo, cada vez que intentaba imaginarlas, su mente regresaba al mismo espacio cerrado, iluminado por una claridad cuya fuente nunca había logrado identificar. Decidió olvidar el asunto. Guardó las fotografías en una carpeta, cerró la computadora y se fue a dormir. A las 3:12 de la madrugada, el equipo volvió a encenderse solo. No emitió ningún sonido de inicio. Simplemente iluminó la habitación con la fotografía de una puerta azul completamente abierta. Nadie pudo encontrar después ese archivo entre los demás. La tercera leyenda comenzó de una manera todavía más cotidiana. Un técnico en sistemas llamado Mauricio trabajaba instalando cámaras de seguridad en edificios de oficinas de la Ciudad de México. Estaba acostumbrado a recorrer sótanos, azoteas, cuartos eléctricos y corredores donde casi nunca había personas. Uno de sus clientes ocupaba un edificio construido sobre una antigua fábrica remodelada varias veces durante los últimos 40 años. El administrador explicó que existía una única zona donde todavía no habían colocado cámaras, porque la señal desaparecía cada vez que intentaban hacerlo. Pensaban que el concreto demasiado grueso bloqueaba la transmisión. Mauricio aceptó revisar el problema sin darle mayor importancia. El lugar se encontraba 2 niveles bajo tierra. El elevador descendía hasta el segundo sótano, y desde allí un pasillo estrecho conducía hacia un viejo corredor de mantenimiento donde permanecían tuberías, tableros eléctricos y puertas metálicas numeradas. Todas correspondían a antiguos almacenes utilizados cuando la fábrica seguía funcionando, excepto una. Aquella puerta no tenía número. Tampoco aparecía en el plano entregado por el administrador. Era gris, lisa y mucho más antigua que las demás. Sobre la manija, alguien había colocado una pequeña cinta amarilla que ya casi se deshacía por el paso del tiempo. No se abre desde hace años, comentó el encargado del edificio mientras caminaban por el pasillo. Ninguno de nosotros tiene llave. Solo queremos colocar una cámara enfrente porque varias personas aseguran haber escuchado movimientos detrás. Mauricio examinó el lugar. El pasillo era demasiado estrecho para que alguien pasara sin ser visto. No existían salidas alternas. Pensó que quizá alguna tubería producía vibraciones extrañas durante la noche. Comenzó a instalar el soporte metálico para la cámara mientras el administrador regresaba al elevador para atender una llamada. Cuando terminó la instalación, conectó el monitor portátil para comprobar la imagen. La cámara funcionaba perfectamente. Mostraba el corredor vacío, la puerta gris, las tuberías. Todo parecía normal, hasta que una segunda puerta apareció al fondo de la imagen. Mauricio levantó la vista inmediatamente. El pasillo terminaba apenas 5 metros más adelante. No existía ninguna otra puerta. Volvió a mirar el monitor. Allí seguía, al fondo, lejos, como si el corredor continuara muchos metros más. Pensó que se trataba de una distorsión provocada por el lente gran angular. Ajustó el enfoque, reinició el sistema, cambió la resolución. La imagen permanecía igual. Lo más extraño era que la segunda puerta parecía abrirse lentamente cada vez que nadie observaba directamente la pantalla. Bastaba apartar la vista unos segundos para que el ángulo cambiara ligeramente al volver a mirar. Decidió grabar un video para analizarlo después. Mientras el sistema registraba la escena, escuchó un golpe metálico detrás de él. Giró de inmediato. El pasillo seguía vacío. Cuando volvió la vista hacia el monitor, sintió un escalofrío.
La puerta del fondo ya estaba completamente abierta, pero el interior permanecía absolutamente negro. No era oscuridad causada por la falta de luz. Parecía un vacío donde la imagen dejaba de existir. En ese momento regresó el administrador. ¿Ya terminaste? Mauricio señaló la pantalla. El hombre frunció el ceño. ¿Qué estás viendo? La puerta. Solo hay una. Reprodujeron la grabación. Durante los primeros segundos aparecía el corredor habitual. Después, la imagen sufría una ligera interferencia y finalmente el archivo terminaba abruptamente. No había ninguna segunda puerta, solo un ruido parecido a pasos alejándose. Mauricio insistió en revisar nuevamente el pasillo. Midió distancias, golpeó las paredes buscando espacios ocultos. Todo coincidía perfectamente con los planos estructurales. Sin embargo, cuando desmontó la cámara para instalar otra más potente, descubrió un detalle que nadie logró explicar. La carcasa metálica tenía marcas de óxido, como si hubiera permanecido décadas instalada en aquel lugar, y apenas llevaba 15 minutos desde que salió de la caja. El administrador decidió cancelar el proyecto en ese sector. Colocaron cámaras únicamente en la entrada del corredor y jamás volvieron a intentar cubrir la puerta gris. Con el paso del tiempo, comenzaron a circular testimonios entre empleados del edificio. Algunos aseguraban que durante los turnos nocturnos era posible escuchar el sonido de otra puerta cerrándose muy despacio debajo del nivel del sótano. Otros afirmaban que los sensores de movimiento se activaban exactamente frente al muro donde, según la cámara de Mauricio, comenzaba un pasillo que nadie más podía encontrar. La historia habría terminado como un simple rumor de oficina si no fuera por un vigilante llamado Ernesto. Llevaba casi 8 años trabajando en ese edificio. Conocía perfectamente cada rincón. Jamás creyó en las historias contadas por los empleados, hasta una madrugada de diciembre. Mientras realizaba su recorrido, observó que la puerta gris permanecía entreabierta. Pensó que algún trabajador de mantenimiento la había forzado accidentalmente. Se acercó para cerrarla. Detrás encontró un corredor iluminado con antiguos focos amarillos, exactamente igual al que Mauricio había visto únicamente a través de la cámara. El vigilante avanzó apenas unos pasos. Las paredes estaban cubiertas por anuncios de seguridad industrial, todos fechados en 1983. Escuchó maquinaria funcionando a la distancia, conversaciones, carritos metálicos desplazándose sobre el concreto. Era imposible. La fábrica llevaba décadas demolida. Intentó retroceder inmediatamente, pero una voz pronunció su nombre desde algún punto del corredor. No fue un grito, fue un saludo tranquilo, como si alguien hubiera esperado durante años que finalmente llegara. Ernesto corrió sin mirar atrás. Al salir, cerró la puerta de golpe. Regresó acompañado por otros 2 vigilantes apenas 5 minutos después. La puerta seguía cerrada, con la vieja cinta amarilla todavía pegada sobre la manija. Los 3 intentaron abrirla. No se movió ni 1 milímetro. A la mañana siguiente revisaron las cámaras de seguridad. Ernesto aparecía caminando normalmente por el pasillo. Se detenía frente a la puerta gris. Permanecía inmóvil exactamente 46 segundos. Después, daba media vuelta y regresaba corriendo completamente solo. En ningún momento la puerta se abría. En ningún momento cruzaba al otro lado. Pero el reloj digital del sistema mostraba algo imposible. Entre el instante en que Ernesto se detenía y el momento en que comenzaba a correr, habían transcurrido 46 segundos. Su reloj de pulsera, en cambio, registraba casi 1 hora completa. Durante los días siguientes, el vigilante aseguró recordar detalles cada vez más precisos del corredor oculto. Decía haber visto cascos de seguridad colgados junto a casilleros metálicos. Recordaba perfectamente el olor del aceite industrial.
Incluso afirmaba haber reconocido entre los trabajadores a un hombre cuya fotografía aparecía en un viejo cuadro conmemorativo del edificio. Aquel empleado había fallecido 30 años antes de que Ernesto comenzara a trabajar allí. Los administradores atribuyeron todo al estrés. Los técnicos revisaron nuevamente la estructura. No encontraron espacios ocultos. La puerta continuó cerrada. Sin embargo, algunos meses después, un electricista acudió para cambiar el cableado del segundo sótano. Mientras desmontaba una lámpara, encontró detrás del muro una antigua placa metálica oxidada. Solo tenía grabadas 9 palabras. Nunca abras la segunda puerta cuando la primera decida abrirse. Nadie logró explicar quién colocó aquella advertencia. El muro volvió a sellarse durante la remodelación. Pero desde entonces, cada vez que una cámara nueva apunta hacia la puerta gris, la grabación termina con un solo cuadro completamente negro. Y durante una fracción de segundo, antes de perder la imagen, parece distinguirse otra puerta abierta mucho más al fondo. Algunas leyendas permanecen ocultas detrás de paredes que nadie sospecha. Otras esperan pacientemente a que alguien vuelva a instalar una cámara en el lugar equivocado. Si continúas con nosotros, el siguiente relato conduce a una puerta que jamás debió encontrarse, aunque llevaba décadas esperando bajo tierra. La puerta que apareció bajo tierra no tenía nombre, número ni señal alguna que indicara que pertenecía a una construcción humana. Permanecía oculta detrás de una pared falsa en un antiguo hospital abandonado de Veracruz, un lugar donde durante años solo entraban trabajadores encargados de retirar materiales antes de la demolición. La mayoría de ellos evitaba permanecer demasiado tiempo dentro del edificio, no porque existiera una historia oficial sobre aquel sitio, sino porque había algo en sus pasillos vacíos que hacía sentir que el lugar todavía estaba esperando a sus antiguos habitantes. El hospital había cerrado después de una larga etapa de abandono. Los pisos estaban cubiertos por una fina capa de polvo. Las lámparas colgaban del techo con cables expuestos y los letreros de las habitaciones permanecían torcidos sobre puertas que ya nadie utilizaba. En algunas paredes todavía podían leerse instrucciones médicas escritas muchos años atrás. En otras, solo quedaban manchas oscuras donde alguna vez estuvieron fotografías o carteles informativos. La leyenda comenzó cuando un grupo de trabajadores encontró un plano antiguo dentro de una caja archivadora olvidada en el sótano. El documento mostraba una zona del hospital que no aparecía en los planos modernos. Era una sección completa ubicada debajo del área de urgencias, con varias habitaciones conectadas por un corredor estrecho. Al principio pensaron que se trataba de una ampliación que nunca llegó a construirse. Era la explicación más lógica, pero al comparar las medidas descubrieron algo extraño. El espacio existía físicamente, solo que nadie sabía cómo llegar hasta él. Un arquitecto contratado para evaluar la estructura revisó los documentos y aseguró que probablemente se trataba de un error administrativo. Los planos antiguos podían contener modificaciones que nunca se registraron correctamente. No era algo imposible en edificios con décadas de historia. Sin embargo, mientras inspeccionaban el sótano, encontraron una pared cubierta por paneles de madera vieja. Detrás de ella había una puerta blanca, sin manija visible, sin cerradura, sin ninguna marca. Parecía más una parte de la pared que una entrada. Los trabajadores intentaron moverla. No cedió. Probaron con herramientas. Nada. La superficie parecía completamente fija. Fue entonces cuando uno de ellos notó algo escrito en la parte inferior de la madera. No era una advertencia, no era una fecha, era un nombre, el suyo.
Pensó que alguien estaba jugando una broma. Todos pensaron lo mismo, hasta que otro trabajador se acercó y encontró su propio nombre escrito unos centímetros más abajo. La situación cambió completamente. Decidieron abandonar la zona y llamar al encargado del proyecto. Cuando regresó con más personas, la puerta seguía allí, pero los nombres habían desaparecido. La madera estaba limpia, como si nunca hubieran estado escritos. El encargado ordenó cubrir nuevamente la pared y continuar con el trabajo. Nadie quería perder más tiempo con lo que parecía una extraña coincidencia. Durante varios días, la situación quedó olvidada, hasta que una noche, el guardia de seguridad escuchó un sonido proveniente del sótano. Era un timbre de hospital, uno de esos antiguos botones que los pacientes utilizaban para llamar a las enfermeras. El problema era que todo el sistema eléctrico del edificio había sido desconectado meses antes. El guardia bajó con una linterna. El sonido continuaba, cada pocos segundos, siempre desde el mismo lugar, la pared donde habían encontrado la puerta. Cuando llegó, encontró algo que nadie esperaba. La puerta blanca estaba abierta, no completamente, solo unos 10 centímetros. Del interior salía una luz amarillenta. El guardia llamó por radio. Nadie respondió. Intentó acercarse. Entonces escuchó una voz, muy baja, tan baja que durante unos segundos creyó que era una interferencia del equipo. La voz decía, «Ya llegamos tarde». El guardia salió del sótano inmediatamente. Al día siguiente, acompañado por los responsables de la obra, regresó al lugar. La puerta estaba cerrada, la pared parecía intacta, pero había algo diferente. El polvo del suelo mostraba marcas de ruedas, como si una camilla hubiera sido empujada desde el interior durante la noche. Revisaron las cámaras cercanas. La zona del sótano estaba cubierta por una cámara ubicada a pocos metros de la pared. La grabación mostraba algo extraño. A las 3:42 de la madrugada, la imagen comenzó a distorsionarse. Durante exactamente 20 segundos apareció una interferencia blanca. Después regresó la señal. La puerta parecía seguir cerrada. Nada había cambiado, hasta que ampliaron la imagen. En una esquina del video podía verse el reflejo de una persona caminando por el pasillo. Una persona vestida con uniforme médico antiguo. El rostro no era visible, pero lo más extraño era la dirección en la que caminaba. Venía desde la pared, no hacia ella. Los investigadores revisaron el edificio completo buscando una explicación. Encontraron antiguos registros del hospital donde se mencionaba una remodelación realizada en los años 80. Durante ese periodo, una parte del sótano fue cerrada temporalmente por problemas estructurales. El documento indicaba que el acceso sería reabierto después de la obra, pero nunca existió un registro de que hubiera sido abierto nuevamente. Tampoco había información sobre qué ocurrió con esa zona. Los rumores comenzaron poco después. Algunos antiguos empleados aseguraban que aquella sección estaba destinada originalmente a pacientes que necesitaban aislamiento. Otros decían que era un espacio de almacenamiento médico que quedó olvidado. Algunos incluso afirmaban que la dirección del hospital decidió sellarlo después de un incidente que nadie quiso registrar oficialmente. Ninguna versión pudo comprobarse. La puerta fue retirada durante la demolición. Los trabajadores pensaron que la historia finalmente terminaría allí, pero semanas después ocurrió algo extraño. Una de las personas encargadas de transportar los restos del hospital encontró una puerta blanca entre los materiales reciclados. Era exactamente igual. Mismo tamaño, mismo color, mismo desgaste. Pensó que era una pieza más del edificio destruido. La dejó en un almacén temporal. Esa noche recibió una llamada de un número desconocido. Al contestar,
Solo escuchó un sonido, un timbre antiguo, el mismo que durante años había permanecido apagado en el sótano del hospital. Al revisar su teléfono, encontró que la llamada no tenía duración registrada. Tampoco aparecía ningún número, solo una fotografía enviada automáticamente. La imagen mostraba una puerta blanca entreabierta y detrás de ella podía verse un pasillo iluminado. La fotografía parecía haber sido tomada desde el interior de la habitación, pero en los metadatos del archivo aparecía una fecha imposible. Había sido creada 3 días antes de que la puerta fuera encontrada. Algunas puertas permanecen cerradas porque protegen algo que nadie debería ver. Otras permanecen cerradas porque esperan el momento exacto en que alguien decida abrirlas. Los relatos más extraños todavía siguen apareciendo en lugares donde nadie pensaría buscar respuestas. Suscríbete y acompáñanos en las próximas historias, porque algunas puertas solo muestran una parte de lo que esconden. La fotografía del hospital nunca pudo ser explicada. El hombre que la recibió entregó su teléfono a los responsables de la demolición, quienes revisaron cada archivo, cada configuración y cada posible origen de la imagen. No encontraron ninguna aplicación que pudiera haberla generado. No encontraron una conexión externa. No encontraron una explicación razonable. Solo encontraron algo que hizo que todos dejaran de hablar del tema. En la esquina inferior de la fotografía aparecía una pequeña placa metálica junto al marco de la puerta. Tenía un número, el mismo número que aparecía en el antiguo plano desaparecido del hospital. El número de una habitación que oficialmente nunca existió. Durante varios meses, nadie volvió a mencionar aquella historia. El terreno donde había estado el hospital fue vendido y los nuevos propietarios comenzaron la construcción de un edificio residencial. Con el tiempo, la mayoría de los trabajadores que habían conocido la leyenda olvidaron los detalles. Algunos pensaban que todo había sido una coincidencia provocada por un edificio viejo lleno de secretos administrativos. Otros preferían no hablar del asunto porque, aunque no creían en fenómenos extraños, tampoco encontraban una explicación para ciertos detalles. La siguiente puerta apareció en un lugar completamente diferente. No estaba en un edificio abandonado. No estaba escondida bajo tierra. No pertenecía a una construcción antigua. Estaba dentro de una casa moderna, en una colonia tranquila de Guadalajara, donde las viviendas tenían diseños recientes, cámaras de seguridad y sistemas inteligentes que controlaban luces, cerraduras y temperatura. La familia Ortega había comprado la casa después de que los antiguos propietarios se mudaran a otra ciudad. Era una vivienda común, 2 pisos, 3 habitaciones, una pequeña oficina y un cuarto de almacenamiento en la parte superior. Nada parecía extraño, hasta que comenzaron a recibir notificaciones de una puerta que no existía. El sistema inteligente de la casa enviaba alertas al teléfono del nuevo dueño cada noche, alrededor de las 4 de la mañana. Puerta abierta. Al principio pensaron que era un error del sensor. La aplicación tenía varios dispositivos conectados y durante los primeros días después de la mudanza era normal que algunos ajustes fallaran. Revisaron las configuraciones, actualizaron el sistema y reiniciaron todos los equipos. El problema continuó. Cada madrugada, siempre a la misma hora, la notificación aparecía durante unos segundos y después desaparecía. Lo extraño era que el registro indicaba una ubicación específica, puerta del cuarto superior. Pero en la casa solo existía un cuarto superior, el de almacenamiento, y esa puerta permanecía cerrada con una cerradura tradicional. No tenía sensor, no estaba conectada al sistema. Mauricio Ortega, el dueño de la vivienda, revisó personalmente el lugar varias veces. El cuarto estaba vacío. Solo había cajas de la mudanza, una bicicleta vieja
y algunos objetos que los antiguos propietarios habían dejado atrás. Nada más. La primera vez que recibió la alerta, decidió subir inmediatamente. El pasillo estaba oscuro. La luz automática tardó unos segundos en encenderse. Durante ese breve instante, escuchó algo al final del corredor. Un sonido parecido al movimiento de una puerta. Cuando llegó al cuarto, la encontró cerrada. La abrió. Todo estaba exactamente igual. Pensó que quizá el sistema había registrado una puerta diferente, pero al revisar la aplicación, encontró algo que no pudo explicar. El historial mostraba una imagen capturada por el sensor. Era una fotografía del interior del cuarto. La puerta aparecía abierta y al fondo podía verse otro pasillo. Mauricio amplió la imagen. No era un reflejo, no era una sombra, parecía una continuación de la casa, un corredor estrecho con varias puertas a los lados, algo que no podía existir, porque detrás de esa pared solo estaba el exterior. Guardó la fotografía y llamó al soporte técnico. Después de varias pruebas, el técnico aseguró que el dispositivo no tenía ninguna cámara instalada. Solo era un sensor de apertura. No podía tomar fotografías. La imagen no debía existir. Durante los días siguientes comenzaron a ocurrir pequeños detalles, nada suficientemente extraño como para causar alarma. Una caja cambiaba ligeramente de lugar. Una luz aparecía encendida. Un objeto que habían guardado en una habitación aparecía en otra. Cosas pequeñas, fáciles de atribuir a olvidos. Pero todos en la familia comenzaron a notar lo mismo. La casa parecía tener sonidos de más. Por las noches se escuchaban pasos en el piso superior. No pasos rápidos, pasos tranquilos, como si alguien caminara revisando cada habitación. Mauricio instaló cámaras de seguridad internas. La primera noche revisó las grabaciones. A las 4:07 de la madrugada, todas las cámaras perdieron señal durante exactamente 30 segundos, excepto una, la cámara del pasillo superior. La imagen permaneció activa. Mostraba el corredor vacío, la puerta del cuarto de almacenamiento cerrada, nada fuera de lugar, hasta que apareció algo extraño. La cámara cambió automáticamente de ángulo, como si alguien hubiera movido el dispositivo, pero nadie estaba allí. El lente comenzó a apuntar lentamente hacia la pared junto al cuarto, una pared completamente normal, sin decoración, sin ventanas, sin puertas. Entonces la imagen mostró algo imposible. Una línea oscura apareció sobre la pintura, una separación vertical, como si una puerta estuviera dibujándose poco a poco desde el interior del muro. La grabación terminó justo cuando la forma parecía completa. Mauricio revisó la pared al día siguiente. No había nada, ni grietas, ni marcas, ni daños. Llamó a un albañil para revisar la estructura. El trabajador golpeó la pared con sus herramientas y escuchó algo extraño. No sonaba como concreto, sonaba hueco. Abrieron una pequeña sección de la pared. Detrás no encontraron tuberías, no encontraron cables, encontraron un espacio vacío, un espacio que según los planos de construcción no debía existir. El albañil siguió retirando material hasta descubrir una superficie de madera. Una puerta, exactamente igual a la que aparecía en las imágenes. Nadie recordaba haberla construido. Nadie sabía hacia dónde llevaba. La cerradura no estaba del lado exterior. Estaba del lado contrario, como si alguien hubiera querido impedir que pudiera abrirse desde dentro. Mauricio llamó a los antiguos dueños de la casa. Quería saber si conocían aquella habitación. La respuesta fue inmediata. La mujer que había vivido allí durante 12 años guardó silencio durante varios segundos. Después preguntó algo extraño. ¿La encontraron? Mauricio sintió un escalofrío. Le preguntó qué quería decir. Ella explicó que durante los primeros meses después de comprar la casa había escuchado ruidos detrás de esa pared.
Pensó que eran problemas de construcción. Cuando llamó al arquitecto original, este aseguró que la vivienda tenía una pequeña habitación de servicio eliminada durante una modificación previa. Nunca le dieron más detalles. Nunca volvió a preguntar. Pero antes de mudarse, había dejado una nota escondida dentro de una caja que olvidó llevarse. Una nota dirigida al próximo propietario. La encontró días después. Solo tenía una frase escrita: no abras la puerta si escuchas que alguien toca desde el otro lado. Mauricio regresó al cuarto esa misma noche. La puerta seguía allí, cerrada, silenciosa. Hasta que exactamente a las 4:07 de la madrugada recibió una nueva notificación en su teléfono. Esta vez no decía puerta abierta, decía puerta desbloqueada. Y antes de que pudiera subir las escaleras, escuchó 3 golpes provenientes del piso superior. No eran golpes en la pared, no eran golpes en la madera, venían de una puerta que, según todos los planos de la casa, jamás había existido. Algunas personas creen que una casa termina donde terminan sus paredes, pero existen relatos de lugares donde las habitaciones parecen guardar espacios que nadie construyó y puertas que aparecen cuando alguien deja de buscar respuestas. La última historia de este recorrido comienza con una puerta que permaneció cerrada durante décadas hasta que alguien encontró la llave que nunca debió existir. Suscríbete y sigue escuchando estas leyendas donde lo cotidiano puede esconder algo que nadie está preparado para descubrir. La llave apareció dentro de una caja de madera que llevaba más de 30 años guardada en el sótano de una antigua casa familiar en Monterrey. Nadie recordaba quién la había colocado allí. No tenía etiqueta. No tenía forma de pertenecer a una cerradura moderna. Era pequeña, de metal oscuro, con una inscripción casi borrada en uno de sus lados. Durante años permaneció entre fotografías antiguas, cartas amarillentas y objetos que nadie se atrevía a tirar por el simple hecho de pertenecer al pasado. La familia Salgado había heredado la vivienda de sus abuelos y aunque la casa seguía siendo utilizada durante reuniones familiares, había una habitación que nunca se abría. No estaba sellada, no estaba bloqueada, simplemente nadie entraba. La puerta se encontraba al final de un pasillo del segundo piso. Era diferente a todas las demás. Mientras las habitaciones conservaban puertas blancas renovadas durante una remodelación, aquella permanecía hecha de madera oscura, con una pintura antigua que se había agrietado con los años. Los abuelos siempre habían dicho lo mismo. Ese cuarto debía permanecer cerrado. Nunca explicaban por qué. Cuando alguien preguntaba, cambiaban de tema. Durante la infancia de los nietos, la puerta se convirtió en una de esas historias familiares que nadie tomaba completamente en serio. Algunos pensaban que detrás había muebles viejos. Otros creían que era simplemente un cuarto olvidado lleno de polvo. Los más jóvenes inventaban historias sobre lo que podía existir allí, pero con el paso de los años dejaron de prestarle atención, hasta que la casa quedó bajo responsabilidad de Daniel Salgado. Él tenía 30 años y había regresado después de vivir mucho tiempo fuera. Su intención era remodelar la propiedad para venderla. Revisó habitaciones, techos, instalaciones eléctricas y documentos antiguos. Todo parecía normal, excepto aquel cuarto. Cuando encontró la llave en la caja del sótano, pensó inmediatamente en la puerta del segundo piso. Era una coincidencia demasiado evidente. Subió con la llave en la mano. El pasillo estaba iluminado por una lámpara antigua que tardaba varios segundos en encenderse completamente. La casa estaba vacía desde hacía semanas, pero conservaba los sonidos de siempre. La madera crujiendo, las tuberías moviéndose, el viento golpeando suavemente algunas ventanas. Llegó frente a la puerta, probó la llave.
Entró sin dificultad. Eso fue lo primero que le pareció extraño. Durante décadas, una puerta cerrada y una llave escondida habían construido la sensación de que detrás existía algo importante. Pero la cerradura funcionó como si hubiera sido utilizada recientemente. Daniel empujó lentamente. El cuarto estaba limpio, demasiado limpio. No había polvo acumulado, no había objetos abandonados, no había muebles cubiertos con telas viejas. Parecía una habitación preparada para recibir a alguien. En el centro había una pequeña mesa. Encima había una fotografía. Daniel se acercó. Era una imagen de la familia Salgado tomada muchos años atrás. Reconoció a sus abuelos, reconoció a sus padres, reconoció incluso a algunos familiares que ya habían fallecido. Pero había una persona más, un niño parado al fondo de la fotografía, un niño que Daniel nunca había visto. Lo inquietante no era su presencia, era que el niño parecía estar mirando directamente hacia la cámara, y también hacia él. Daniel pensó que podía tratarse de un error de memoria. Quizá era algún familiar lejano que simplemente no conocía. Tomó la fotografía y decidió preguntarle a su madre. La llamó inmediatamente. Cuando ella escuchó la descripción de la imagen, quedó en silencio. Durante varios segundos no dijo nada. Después preguntó, ¿abriste la puerta? Daniel respondió que sí. La reacción de su madre cambió por completo. Le pidió que saliera del cuarto. No le explicó nada. Solo repitió varias veces que cerrara la puerta. Daniel pensó que exageraba. Le preguntó quién era el niño de la fotografía. Ella respondió algo que hizo que la conversación terminara. Dijo que esa fotografía nunca había sido tomada. Esa noche, Daniel buscó entre todos los álbumes familiares intentando encontrar alguna referencia. Revisó cajas antiguas, documentos y fotografías guardadas durante décadas. No encontró al niño. Encontró algo diferente, un álbum incompleto. Varias páginas habían sido arrancadas. En una de las hojas restantes aparecía una nota escrita por su abuelo. La tinta estaba casi desaparecida. Solo podía leerse una frase. La habitación no guarda recuerdos. Guarda momentos que todavía no ocurrieron. Daniel pensó que era una forma extraña de describir un cuarto familiar. Una frase escrita por alguien mayor, quizá confundido por la nostalgia, hasta que recibió una llamada de un número desconocido. Al contestar, no escuchó una voz. Escuchó el sonido de una puerta abriéndose, después una respiración y finalmente una frase susurrada. No debiste encontrar la llave. Daniel colgó inmediatamente. Intentó devolver la llamada. El número no existía. Durante los días siguientes comenzó a investigar la historia de la casa. Preguntó a vecinos antiguos, revisó documentos municipales y buscó información sobre los anteriores habitantes. Descubrió algo extraño. La habitación aparecía en los planos más antiguos de la vivienda, pero en los planos posteriores desaparecía, como si durante una remodelación alguien hubiera decidido eliminarla del registro. Sin embargo, físicamente seguía allí. Un vecino anciano recordó una historia que había escuchado cuando era niño. Contó que los antiguos dueños de la casa tenían una regla extraña. Nunca debían abrir una habitación después de encontrar una llave. La frase parecía absurda, hasta que Daniel preguntó quién había creado esa regla. El hombre respondió que nadie lo sabía. Simplemente era una advertencia que pasaba de una familia a otra, como una costumbre, como una tradición, como una ley que nadie recordaba haber escrito. Daniel decidió cerrar nuevamente la puerta y continuar con la venta de la casa. Pensó que todo terminaría allí, pero la habitación parecía no aceptar ser olvidada. Una madrugada despertó por un sonido proveniente del segundo piso. Una puerta golpeando lentamente. Se levantó pensando que alguna ventana estaba abierta. Cuando llegó al pasillo, vio algo que le hizo detenerse.
La puerta del cuarto estaba abierta. La había cerrado con llave antes de dormir. Se acercó. Dentro, la mesa seguía en el mismo lugar, pero la fotografía había cambiado. Ahora mostraba a la familia completa, incluido Daniel. Solo había un detalle diferente. Él aparecía al fondo, junto al niño, y la fotografía parecía haber sido tomada desde dentro del cuarto. Daniel retrocedió. Llamó a su madre. Esta vez ella no preguntó nada, solo le dijo: «Ya apareció otra vez, ¿verdad?». Entonces, finalmente contó la historia que había mantenido oculta durante años. Cuando ella era niña, también había encontrado una llave. También había abierto la puerta. También había encontrado una fotografía imposible, pero su padre le había pedido que olvidara todo. Le dijo que algunas cosas en una casa no pertenecían al presente y que ciertas puertas no se cerraban para esconder algo. Se cerraban para evitar que algo saliera. Daniel quiso saber qué había ocurrido con la persona que aparecía en las fotografías. Su madre tardó mucho en responder. Dijo que la primera vez que apareció aquella imagen, todos pensaron que era un desconocido. Después descubrieron quién era. Era un familiar que todavía no había nacido. Un niño que aparecería años después en la familia. Un niño que crecería. Un niño que desaparecería sin explicación antes de cumplir los 20 años. Daniel miró nuevamente la fotografía. El niño seguía allí, pero ahora había algo diferente. La imagen mostraba una puerta detrás de ellos. Una puerta que no estaba en el cuarto. Una puerta más pequeña, más antigua y completamente abierta. Durante las semanas siguientes, Daniel intentó evitar la habitación, pero cada noche ocurría algo nuevo. Una fotografía aparecía sobre la mesa, una llave diferente aparecía en el suelo. Un sonido provenía del interior cuando la puerta estaba cerrada, hasta que una mañana encontró una última imagen. Era una fotografía reciente, no antigua, no borrosa. Mostraba el pasillo del segundo piso de la casa, la puerta cerrada, y a Daniel parado frente a ella. Pero había sido tomada desde el otro lado, desde dentro de la habitación. La casa fue vendida meses después. Daniel nunca explicó públicamente lo ocurrido. Los nuevos propietarios hicieron una remodelación completa y aseguraron que no encontraron ninguna habitación extra, ninguna puerta oculta, ninguna señal de un cuarto abandonado. Pero años después, una persona que visitó la vivienda publicó una fotografía del segundo piso. En la imagen aparecía un detalle que nadie había notado al momento de tomarla. Al final del pasillo había una puerta de madera oscura, una puerta que no aparecía en los planos, una puerta que nadie recordaba haber construido. Y sobre la manija había una pequeña llave metálica colgando. Algunas puertas permanecen cerradas durante décadas porque nadie encuentra la forma de abrirlas. Otras esperan pacientemente hasta que alguien encuentra la llave correcta. Pero las leyendas más inquietantes hablan de aquellas entradas que parecen abrirse una sola vez, y solo para dejar algo del otro lado. El próximo relato podría ser una de esas historias que comienzan con una simple puerta y terminan dejando una pregunta imposible de responder. Suscríbete y continúa con nosotros recorriendo las leyendas urbanas que siguen apareciendo donde nadie esperaba encontrarlas. La llave permaneció colgada de aquella puerta durante varios días, pero nadie volvió a tocarla. La fotografía circuló entre los pocos vecinos que aún recordaban la antigua historia de la casa, aunque cada persona que la veía encontraba un detalle diferente. Algunos aseguraban que la puerta del fondo no aparecía en la primera imagen. Otros decían que la sombra junto a la manija parecía cambiar de posición cada vez que la observaban. Pero la historia de las puertas que nunca debieron abrirse no terminó allí. Meses después, en una pequeña comunidad cercana a Morelia, un hombre llamado Iván encontró una puerta enterrada bajo el piso de su propia casa mientras realizaba una remodelación. No estaba en un sótano,
no estaba detrás de un muro, estaba debajo de las losetas de una habitación que había pertenecido a sus padres durante décadas. La casa había pasado de generación en generación y nunca había tenido modificaciones importantes. Por eso resultó extraño encontrar una estructura de madera bajo una capa de concreto reciente. Los trabajadores pensaron que podía tratarse de una antigua entrada de mantenimiento, una especie de acceso olvidado, nada más, hasta que retiraron completamente las losetas. La puerta estaba perfectamente conservada. La madera no tenía humedad, no tenía termitas, no tenía señales de haber permanecido enterrada durante años. Parecía como si alguien la hubiera colocado allí la noche anterior. Iván llamó a su padre para preguntarle si conocía aquella entrada. La respuesta fue inmediata. Hubo un largo silencio al otro lado de la llamada. Después, su padre preguntó, ¿la encontraste? Iván sintió que aquella respuesta era más inquietante que cualquier explicación. Le preguntó qué significaba. Su padre tardó varios segundos en responder. Dijo que cuando era niño también había visto esa puerta, pero nunca había estado debajo del piso, había estado en otro lugar, en una habitación que ya no existía. Según él, cuando tenía 10 años, la casa era diferente. Había un cuarto pequeño detrás de la cocina donde su abuelo guardaba herramientas. Una tarde encontró una puerta que llevaba a un espacio desconocido. Su abuelo le prohibió acercarse. Le dijo algo que nunca olvidó. Hay puertas que no se construyen para entrar, se construyen para recordar que algo está ahí. Iván pensó que su padre hablaba de un recuerdo infantil exagerado por los años, hasta que revisó fotografías antiguas de la casa. En una de ellas aparecía la cocina de la vivienda décadas atrás. Al fondo podía verse claramente una puerta, la misma puerta que ahora estaba bajo el piso. Pero había un detalle imposible. La fotografía había sido tomada desde un ángulo donde se veía el interior de la habitación, como si alguien hubiera estado parado del otro lado. Iván decidió no abrirla, al menos por unos días. Pero desde esa noche comenzaron los sonidos. Primero fueron pequeños golpes, después una especie de movimiento lento debajo de la madera. No parecía venir del suelo. Parecía venir desde el otro lado de la puerta. Los trabajadores aseguraron que probablemente eran tuberías antiguas. Una explicación lógica, una explicación sencilla, una explicación que dejó de parecer suficiente cuando una madrugada Iván recibió una notificación de la cámara de seguridad instalada en la sala. El sistema había detectado movimiento. La grabación mostraba la habitación completamente vacía. La puerta seguía cubierta por una lona. No había nadie, pero después de unos segundos, la lona comenzó a moverse, no como si alguien la hubiera empujado desde arriba, como si algo desde abajo estuviera intentando tocar la puerta. Iván observó la grabación varias veces. Cada repetición mostraba lo mismo. La lona levantándose lentamente, después una pequeña pausa y finalmente 3 golpes. Los mismos 3 golpes que su padre decía haber escuchado cuando era niño. Esa mañana llamó nuevamente a su padre. Esta vez no preguntó por la puerta, solo le dijo ¿qué había detrás? Su padre no respondió inmediatamente. Cuando finalmente habló, su voz era diferente. Dijo que nunca lo supo, porque su abuelo había abierto la puerta antes que ellos, y después de hacerlo, nunca volvió a permitir que nadie entrara. La razón era algo que nadie en la familia quería mencionar, porque después de aquella noche, durante varios meses, todos los miembros de la casa comenzaron a escuchar voces provenientes de habitaciones vacías. No eran voces desconocidas, eran voces de personas que todavía estaban vivas, personas hablando desde lugares donde no estaban.
La familia terminó mudándose temporalmente mientras intentaban entender qué ocurría, pero cuando regresaron, la puerta ya no estaba. Había desaparecido. El piso había sido reparado. La habitación parecía normal. Durante décadas pensaron que todo había terminado, hasta que Iván encontró la entrada nuevamente. Su padre le pidió que dejara la casa, que no intentara descubrir qué había debajo. Pero Iván ya había escuchado demasiado. Esa noche tomó una decisión. Abrió la puerta. No encontró un sótano, no encontró tierra, no encontró una habitación antigua. Encontró un pasillo estrecho iluminado por una luz amarilla al final. Las paredes parecían pertenecer a la misma casa, pero estaban nuevas, sin polvo, sin desgaste, como si esa parte de la vivienda hubiera quedado detenida en otro momento. Iván avanzó unos pasos. A cada lado había puertas cerradas. Cada una tenía una pequeña placa con una fecha. Algunas pertenecían a años futuros, otras tenían fechas que todavía no habían ocurrido, y al final del corredor había una última puerta. Sobre ella no había fecha, solo un nombre, el suyo. Iván se acercó lentamente. Entonces escuchó algo al otro lado, una respiración, después una voz exactamente igual a la suya, diciendo: «No abras esa puerta». El teléfono de Iván cayó al suelo. La pantalla seguía grabando. La última imagen capturada fue la puerta abierta frente a él. Pero en el reflejo del metal de la manija no aparecía Iván. Aparecía alguien más. Alguien parado detrás de él. La grabación terminó en ese momento. Cuando la familia regresó a la casa al día siguiente, encontraron la puerta cerrada. El piso estaba intacto. No había rastros de la remodelación, no había herramientas, no había señales de que alguien hubiera abierto algo. Solo encontraron el teléfono de Iván sobre las losetas. La última grabación seguía allí, pero había un detalle diferente. En el video, justo antes de terminar, una segunda voz podía escucharse susurrando desde el fondo del pasillo. No decía el nombre de Iván, decía el nombre de la siguiente persona que encontraría la puerta. Algunas puertas no esconden habitaciones. Algunas esconden caminos que nunca debieron existir. Y algunas parecen esperar durante años hasta encontrar a alguien dispuesto a girar la llave. Lo más inquietante de estas leyendas no es lo que aparece detrás de una puerta abierta, sino la posibilidad de que algunas sigan esperando a que alguien más las descubra. Suscríbete y continúa escuchando las historias que permanecen ocultas detrás de los lugares que todos creen conocer. La voz que apareció en la grabación nunca pudo ser identificada. La familia Salgado decidió entregar el teléfono a un especialista para comprobar si el audio había sido manipulado, pero el resultado fue todavía más extraño. No encontró cortes, ediciones ni alteraciones digitales. La segunda voz estaba registrada en el mismo ambiente que la de Iván, como si realmente hubiera alguien más dentro de aquel pasillo. Pero nadie había sido visto entrando. La casa permaneció cerrada durante meses después de aquel incidente. Los vecinos comenzaron a notar que las luces del segundo piso se encendían algunas noches, aunque la electricidad había sido desconectada por completo. Desde la calle solo podía observarse una ventana iluminada durante algunos minutos, y después todo volvía a quedar oscuro. Nadie quiso acercarse, nadie quiso preguntar. Porque en pueblos pequeños las historias extrañas suelen sobrevivir no por las pruebas que existen, sino por las cosas que nadie se atreve a investigar. Años después, la vivienda fue vendida nuevamente. El comprador no conocía la historia, al menos eso aseguró. Era una pareja joven que buscaba una casa antigua para remodelarla y convertirla en su hogar. Durante la visita inicial encontraron algunos detalles extraños,
como una sección del piso con madera diferente al resto de la habitación. El agente inmobiliario explicó que probablemente era una reparación antigua. Nada importante. La pareja no le dio importancia. Durante las primeras semanas, todo fue normal. Pintaron paredes, cambiaron muebles, instalaron nuevas lámparas. La casa comenzó a sentirse diferente, más luminosa, más moderna. Hasta que una noche, mientras organizaban cajas de la mudanza, encontraron algo debajo de una tabla suelta del piso, una llave, pequeña, oscura, exactamente igual a la que Iván había encontrado años atrás. La mujer la tomó entre sus manos y observó que tenía una inscripción casi borrada. No era una fecha, no era un número, era una palabra. Espera, pensaron que pertenecía a algún objeto antiguo de la casa, un mueble, una puerta vieja, alguna cerradura olvidada. La guardaron en un cajón y continuaron con la organización. Pero esa misma madrugada despertaron por un sonido extraño. 3 golpes, lentos, separados. Venían del piso inferior. El hombre bajó pensando que alguna caja había caído. Revisó la sala, la cocina, el pasillo. Todo estaba exactamente igual. Cuando regresó a la escalera escuchó un cuarto golpe, pero esta vez no venía de abajo, venía detrás de él, del suelo, del lugar donde habían encontrado la llave. Al día siguiente levantaron nuevamente las tablas. Debajo no había espacio vacío, solo concreto. La pareja comenzó a pensar que todo había sido una combinación de cansancio y sugestión. Una explicación lógica, una explicación que parecía suficiente, hasta que revisaron las cámaras de seguridad instaladas dentro de la casa. La grabación de la madrugada mostraba algo que ninguno de los dos recordaba. A las 3:33, la mujer se levantaba de la cama, caminaba dormida hasta la sala, se detenía frente al piso y permanecía allí durante casi 5 minutos mirando hacia abajo. Después levantaba la mano, como si estuviera saludando a alguien. La parte más extraña era que, al revisar la grabación cuadro por cuadro, una sombra parecía aparecer detrás de ella, una silueta alta, quietamente inmóvil. Cuando aumentaron la imagen, la figura desaparecía, pero una cosa permanecía, una puerta reflejada en la ventana de la sala, una puerta que no estaba en la habitación. La pareja abandonó la casa durante varios días. Contrataron especialistas para revisar la estructura. Nadie encontró nada. No había espacios ocultos, no había habitaciones adicionales, no había túneles. La explicación más repetida fue que algún reflejo o defecto de la cámara había creado una ilusión. Y por un tiempo aceptaron esa respuesta, hasta que recibieron un paquete sin remitente. Dentro había una fotografía. Mostraba la sala de su casa, la misma ventana, el mismo piso, la misma puerta reflejada, pero la fotografía había sido tomada desde el interior de una habitación que no existía. En la parte posterior de la imagen había una frase escrita a mano. Una puerta siempre recuerda quién la abrió primero. La pareja decidió vender la propiedad. Nunca explicaron públicamente la razón. El nuevo dueño tampoco conocía la historia, al menos eso decía, porque 3 meses después publicó una fotografía de la remodelación en una red social. La imagen parecía normal, una sala recién pintada, muebles nuevos, luz natural entrando por la ventana, pero cientos de personas notaron un detalle. Al fondo de la fotografía había una puerta de madera oscura, entreabierta, y en los comentarios alguien escribió que esa puerta no aparecía en ninguna otra imagen de la casa. El propietario respondió que era imposible, que detrás de esa pared solo existía el exterior. Nunca volvió a publicar nada. La cuenta desapareció unos días después y la fotografía fue eliminada. Pero antes de desaparecer, varias personas lograron guardarla.
Cuando algunos usuarios comenzaron a comparar las copias, descubrieron algo extraño. La puerta no aparecía siempre igual. En algunas imágenes estaba cerrada, en otras estaba más abierta, y en una última fotografía tomada durante la noche, parecía haber alguien parado detrás. No se distinguía un rostro, solo una figura esperando. Tal vez todas estas historias tengan una explicación sencilla. Tal vez cada puerta tenga una razón lógica para aparecer donde no debería. Tal vez los recuerdos, el miedo y el paso del tiempo sean capaces de crear relatos que parecen imposibles, pero algunas personas todavía aseguran que existen puertas que no deben abrirse, no porque escondan algo monstruoso, sino porque algunas entradas parecen abrir también una parte de nosotros que preferimos mantener cerrada. Y quizá lo más inquietante no sea descubrir qué hay detrás de una puerta desconocida. Quizá lo más inquietante sea encontrar una puerta que parece conocernos antes de que nosotros sepamos que existe. Algunas leyendas terminan cuando la puerta se cierra. Otras continúan esperando detrás de la próxima pared, en la próxima casa, en el próximo lugar donde alguien encuentre una llave olvidada. Suscríbete y sigue acompañándonos en este recorrido por los relatos que han permanecido ocultos durante años. Porque la siguiente historia podría comenzar con algo tan simple como una puerta que nunca debió abrirse. Durante mucho tiempo, los relatos sobre aquellas puertas quedaron separados como historias diferentes. Una puerta en una casa antigua, otra en un hospital abandonado, otra detrás de una pared imposible. Para quienes escuchaban cada leyenda por separado, solo eran rumores sin conexión, historias transmitidas por personas que afirmaban haber visto algo que nadie más podía comprobar. Pero con los años apareció un detalle que hizo que muchos comenzaran a unirlas. Todas las puertas tenían algo en común. Nunca aparecían cuando alguien las buscaba. Aparecían cuando alguien dejaba de prestar atención, cuando una persona estaba cansada, cuando una familia atravesaba una mudanza, cuando un edificio estaba a punto de desaparecer, cuando alguien encontraba un objeto que parecía no tener importancia, como una llave, como una fotografía, como una puerta que durante años había estado simplemente ahí. Una de las últimas historias relacionadas con este tipo de leyendas ocurrió en una pequeña casa ubicada en las afueras de Querétaro. La vivienda llevaba más de 20 años abandonada. Los vecinos decían que perteneció a una familia que se marchó repentinamente una noche de invierno. Nadie supo exactamente por qué. Algunos aseguraban que hubo problemas económicos. Otros decían que la familia recibió una noticia inesperada y tuvo que irse de la ciudad. Como ocurre con muchas casas abandonadas, el silencio terminó llenando los espacios donde antes había personas. La pintura comenzó a desgastarse, las ventanas quedaron cubiertas de polvo. El jardín desapareció lentamente bajo la maleza, pero había un detalle que siempre llamaba la atención de quienes pasaban frente a la propiedad. Una puerta. Estaba en el segundo piso, visible desde la calle. Una puerta pequeña ubicada en una pared exterior donde no parecía tener sentido. Los vecinos más antiguos aseguraban que esa puerta siempre había estado allí, pero nadie recordaba haber visto una habitación detrás. Los nuevos propietarios compraron la casa con la intención de restaurarla completamente. Eran una pareja joven que buscaba escapar del ruido de la ciudad y convertir aquel lugar antiguo en un hogar. Durante la primera inspección, encontraron varios espacios deteriorados, pero nada fuera de lo normal, excepto la puerta del segundo piso. El arquitecto encargado del proyecto revisó los planos originales. La habitación no existía. Según los documentos, detrás de esa pared solo había una estructura vacía. No había un cuarto, no había pasillo, no había acceso. La puerta no debía estar allí. Pensaron que era una modificación hecha por algún antiguo propietario, una explicación sencilla,
una explicación suficiente, hasta que intentaron abrirla. La puerta no tenía cerradura, no tenía manija, solo una pequeña abertura circular donde normalmente estaría una mirilla. El arquitecto acercó una linterna. Al otro lado no había oscuridad. Había luz, una luz cálida, como la de una lámpara encendida dentro de una habitación. Todos quedaron en silencio, porque desde afuera podían ver claramente que detrás de esa pared no existía espacio suficiente para una habitación. Llamaron a un especialista en construcción. Después de revisar la estructura, aseguró que aquello era imposible. Golpeó la pared. El sonido era hueco, pero al medir el grosor del muro, descubrió que el espacio interior no coincidía con las dimensiones externas. Era como si la habitación tuviera más espacio por dentro que por fuera. El propietario decidió no abrirla. Pensó que quizá lo mejor era dejar la puerta como estaba, pero esa misma noche ocurrió algo extraño. La cámara instalada en el jardín registró movimiento en el segundo piso. La grabación mostraba la fachada de la casa completamente vacía. Durante varios minutos no ocurrió nada, hasta que la puerta apareció abierta. Solo unos centímetros. La cámara no captó a nadie acercándose. No captó ningún movimiento. Simplemente estaba abierta. El propietario revisó la grabación varias veces. En una repetición encontró algo que no había notado al principio. Antes de que la puerta se abriera, la ventana de la habitación reflejaba una figura parada dentro, una figura observando hacia el jardín. El problema era que la habitación seguía sin existir. La mañana siguiente subieron al segundo piso. La puerta estaba cerrada, pero en el suelo había algo nuevo. Una fotografía antigua mostraba la misma casa, el mismo jardín, la misma fachada. Pero en la imagen aparecía una familia parada frente a la entrada. Una familia que nadie conocía. En la parte trasera de la fotografía había una fecha escrita. Era de muchos años atrás, y debajo de la fecha había una frase: «Nosotros también pensamos que la puerta estaba vacía». Los propietarios comenzaron a investigar la historia de la vivienda. Descubrieron que antes de ellos habían existido 3 dueños diferentes. Ninguno permaneció más de un año. Todos mencionaban problemas extraños, pero ninguno explicaba exactamente qué había ocurrido. El primer propietario escribió en una carta que la casa parecía cambiar de distribución durante la noche. El segundo aseguró que escuchaba pasos en habitaciones inexistentes. El tercero dejó una nota dentro de un cajón antes de abandonar la propiedad. Solo decía: «No la abras cuando escuche que alguien llama desde afuera». La pareja leyó aquella frase varias veces. No entendían su significado hasta esa madrugada. A las 2:56, alguien llamó a la puerta principal. 3 golpes lentos. El hombre bajó pensando que algún vecino necesitaba ayuda. Miró por la ventana. No había nadie. Abrió la puerta. El exterior estaba completamente vacío, pero sobre el suelo había una pequeña caja de madera. Dentro había una llave, la misma llave que había aparecido en otras historias, la misma inscripción: «Espera». El hombre subió nuevamente al segundo piso, no porque quisiera hacerlo, sino porque escuchó algo. Una puerta abriéndose. Cuando llegó al pasillo, la puerta imposible estaba completamente abierta, por primera vez, y detrás no había una habitación. Había un corredor lleno de puertas, cientos, tal vez miles, todas diferentes, algunas nuevas, algunas antiguas, algunas parecían pertenecer a casas conocidas. Otras parecían venir de lugares que nunca habían existido. En la pared, junto a cada puerta, había una pequeña placa, con nombres, personas, fechas, historias. El hombre iluminó el corredor con su teléfono. Entonces vio algo que hizo que dejara caer la llave al suelo. Entre todas aquellas puertas había una con una placa metálica. Tenía su nombre, y debajo una fecha del día siguiente.
La puerta comenzó a abrirse lentamente desde el otro lado, y antes de que pudiera moverse, escuchó una voz detrás de él, una voz que no venía del corredor, venía de su propia casa, diciendo: «Ya encontraste la puerta correcta». La cámara de seguridad dejó de grabar en ese momento. Cuando los investigadores llegaron días después, encontraron la vivienda completamente vacía. No había muebles, no había pertenencias, no había señales de que alguien hubiera vivido allí. Pero en el segundo piso encontraron una puerta pequeña, ubicada en una pared donde los planos indicaban que no debía existir nada, y frente a ella había una fotografía reciente. La imagen mostraba la casa, el jardín, la fachada y una persona parada frente a la entrada, esperando para abrir. Algunas puertas no aparecen para mostrar lo que esconden. Aparecen para recordar que siempre estuvieron ahí. Quizá la parte más inquietante de estas leyendas no sea que existan lugares imposibles. Quizás sea pensar que algunos lugares comunes pueden tener una entrada que todavía nadie ha encontrado. Algunas historias desaparecen con el tiempo. Otras permanecen escondidas, esperando que alguien vuelva a tocar una puerta que jamás debió abrirse. Suscríbete y continúa con nosotros en este recorrido por las leyendas que siguen apareciendo en los rincones más inesperados. La fotografía encontrada frente a aquella casa nunca llegó a publicarse oficialmente. Los investigadores que revisaron la propiedad decidieron mantener todos los detalles en privado porque no encontraron una explicación clara para ninguno de los elementos encontrados en el interior. Lo único confirmado fue que la vivienda estaba completamente vacía. No había muebles, no había ropa, no había documentos, no había señales de una familia viviendo allí. Era como si alguien hubiera borrado cada rastro de quienes habían ocupado la casa durante años. Excepto por la puerta. La puerta seguía en el segundo piso, pequeña, oscura, cerrada. Los técnicos intentaron retirarla durante la inspección final, pero al desmontar parte de la pared descubrieron algo extraño. No había marco, no había bisagras visibles. No había estructura que la sostuviera. La puerta parecía formar parte del muro desde el inicio de la construcción, como si no hubiera sido colocada allí, como si hubiera nacido junto con la casa. Decidieron dejarla. Algunas personas involucradas en la investigación dijeron que era simplemente una anomalía arquitectónica, un error de construcción antiguo, una combinación de materiales y remodelaciones que habían generado una apariencia extraña. Era una explicación posible, era una explicación lógica, pero había un detalle que nadie consiguió justificar. Cada persona que observaba la puerta aseguraba sentir algo diferente. Algunos sentían curiosidad, otros sentían miedo. Algunos decían que la puerta parecía estar esperando. No esperando que alguien la abriera, esperando que alguien la reconociera. La historia llegó a Internet años después, cuando un antiguo trabajador de la demolición compartió algunos detalles de manera anónima. No mostró fotografías completas, no reveló nombres, solo escribió que había trabajado en muchas casas antiguas y que aquella era la única donde tuvo la sensación de que el edificio parecía recordar a sus antiguos habitantes. La publicación recibió cientos de comentarios. La mayoría fueron escépticos. Personas diciendo que todo tenía una explicación, que las casas viejas crujen, que las sombras engañan, que la mente humana busca patrones incluso donde no existen, y probablemente tenían razón. Porque esa es la parte más extraña de estas leyendas. Nunca existe una prueba definitiva, nunca existe una respuesta completa, solo quedan pequeños detalles imposibles de acomodar. Una fotografía, una llave, una puerta donde no debería haber una puerta, un sonido que alguien más también escuchó,
Una historia que parece exagerada hasta que alguien asegura haber vivido algo parecido. Tiempo después, una mujer llamada Laura compró una casa antigua en un pequeño pueblo de Guanajuato. No sabía nada sobre la leyenda, no había leído ningún artículo, no conocía los rumores. Solo quería restaurar una vivienda antigua que había pertenecido a sus abuelos. Durante la remodelación, encontró un espacio cerrado detrás de una pared del comedor. Los trabajadores pensaron que era una antigua alacena. Retiraron parte del revestimiento. Detrás apareció una puerta. Laura sonrió. Pensó que era una coincidencia curiosa. Una puerta antigua en una casa antigua, nada más. Pero cuando limpió la madera, encontró algo escrito con una letra muy parecida a la suya. Una frase corta, casi borrada por los años. No todas las puertas llevan a un lugar. Laura llamó a su madre para preguntarle si conocía esa habitación. Su madre respondió algo que la dejó completamente quieta. Dijo que esa puerta ya había aparecido antes, cuando Laura era niña, en la misma casa. Pero su familia la había cubierto durante una remodelación porque nadie sabía de dónde había salido. Laura pensó que era imposible. Ella no recordaba ninguna puerta. Su madre le explicó que algunos recuerdos de la infancia desaparecen con los años, especialmente aquellos que causan miedo. Esa noche, Laura revisó fotografías familiares antiguas. Encontró una imagen tomada en el comedor cuando tenía aproximadamente 6 años. En la fotografía aparecía ella jugando cerca de la pared, y detrás de ella estaba la puerta, abierta. Laura amplió la imagen. Dentro de la habitación podía verse una mesa pequeña, una lámpara encendida y una figura sentada de espaldas. Parecía una persona, pero nadie en la familia reconocía quién podía ser. Al día siguiente, Laura volvió al comedor. La puerta estaba cerrada. No había señales de que alguien la hubiera tocado, pero debajo apareció algo nuevo. Una fotografía. No era antigua. Era reciente, mostraba el comedor, mostraba la pared, mostraba la puerta y mostraba a Laura parada frente a ella, mirando hacia la cámara. La fotografía había sido tomada desde el interior de la habitación. Laura llamó a un familiar, después a un vecino, después a la policía. Nadie pudo encontrar una entrada. Nadie pudo explicar cómo alguien había tomado aquella imagen. La puerta fue cubierta nuevamente, esta vez con cemento. Durante semanas no ocurrió nada. La casa volvió a sentirse normal, hasta que una madrugada Laura despertó por un sonido. 3 golpes, lentos, separados. Venían del comedor. Ella permaneció acostada durante varios segundos. Intentó convencerse de que era la madera de la casa, el viento, algún objeto moviéndose. Una explicación sencilla. Entonces escuchó algo más. Una voz, muy baja, pronunciando su nombre, no desde el otro lado de la puerta, desde dentro de la pared. Laura encendió la luz. Caminó hasta el comedor. La pared estaba intacta. El cemento seguía en su lugar, pero sobre el piso había una pequeña llave metálica, la misma inscripción, la misma palabra. Espera. Laura nunca abrió la puerta, nunca descubrió qué había detrás. Pero años después, cuando vendió la casa, el nuevo propietario encontró una pequeña habitación durante una remodelación. Una habitación que no aparecía en los planos. Una habitación con una mesa, una lámpara y una fotografía sobre la superficie. La imagen mostraba a una mujer parada frente a una puerta cerrada. La mujer era Laura, y detrás de ella había alguien más, alguien sosteniendo una llave. Las leyendas sobre puertas que nunca debieron abrirse continúan porque nunca hablan únicamente de madera, cerraduras o habitaciones ocultas. Hablan de algo mucho más cercano, la posibilidad de que existan lugares cotidianos que guardan historias que nadie terminó de contar.
Quizá algunas puertas permanecen cerradas, no porque estén vacías, sino porque esperan a que alguien esté listo para descubrir lo que siempre estuvo detrás. Algunas historias terminan cuando la puerta se cierra. Otras comienzan justo en ese momento. Suscríbete y acompáñanos en los próximos relatos donde cada rincón puede esconder una leyenda que todavía nadie se atreve a explicar. La llave permaneció sobre la mesa durante varios días. Nadie quiso tocarla, nadie quiso preguntar de dónde había salido, porque en el fondo todos entendían algo que nunca pudieron explicar completamente. Aquella llave no parecía haber sido encontrada, parecía haber regresado. Con el paso del tiempo, la historia de Laura se convirtió en una más entre tantas leyendas sobre puertas imposibles. Algunas personas aseguraban que todas esas historias eran variaciones de un mismo rumor que había cambiado con los años. Una casa diferente, una persona diferente, una puerta diferente, pero siempre aparecía el mismo patrón. Una entrada que no debía existir, una llave que nadie recordaba haber guardado, y alguien que por alguna razón sentía la necesidad de descubrir qué había del otro lado. Quizá porque la curiosidad humana siempre ha sido más fuerte que el miedo. Quizá porque una puerta cerrada no representa solamente algo desconocido. Representa una pregunta, y algunas preguntas son demasiado difíciles de ignorar. Años después, un investigador aficionado de leyendas urbanas intentó reunir todos estos relatos en un solo archivo. No buscaba demostrar que fueran reales. Solo quería entender por qué tantas personas, en lugares completamente diferentes, describían situaciones parecidas. Revisó testimonios, comparó fotografías, buscó documentos antiguos, encontró historias de puertas en casas abandonadas, edificios públicos, hoteles, escuelas y hospitales. Pero una cosa llamó especialmente su atención. En varios relatos aparecía una frase escrita en lugares distintos por personas que nunca tuvieron contacto entre sí. No abras si ya escuchaste la respuesta. Nunca pudo descubrir quién había escrito esa frase primero. Tampoco encontró una explicación para que apareciera en lugares separados por cientos de kilómetros. Pensó que quizá era una coincidencia, una frase repetida porque sonaba misteriosa, una simple construcción de las leyendas populares, hasta que encontró una última fotografía dentro de un archivo antiguo. Era una imagen tomada en una casa demolida muchos años atrás. No tenía fecha exacta, no tenía nombre, solo una descripción escrita detrás. Puerta encontrada durante la remodelación. En la fotografía aparecía una habitación vacía, una puerta abierta, y al fondo otra puerta más pequeña. El investigador pensó que era un detalle extraño. Amplió la imagen, entonces notó algo. Sobre la segunda puerta había una placa. No tenía un número, no tenía una fecha, tenía una palabra, su propio nombre. Cerró el archivo inmediatamente. Nunca volvió a investigar el tema. Tiempo después, algunas personas cercanas a él contaron que había retirado todas las puertas interiores de su casa. Cuando le preguntaban por qué, siempre respondía lo mismo. Hay puertas que solo son puertas mientras nadie intenta descubrir qué hay detrás. Nadie supo si realmente creía en las historias. Nadie supo si había encontrado algo que lo hizo cambiar de opinión. Porque las leyendas urbanas no sobreviven porque tengan respuestas. Sobreviven porque dejan preguntas. La puerta del hospital, la puerta de la escuela, la puerta debajo del piso, la puerta dentro de la pared. Todas permanecen como relatos que han pasado de persona en persona durante años. Algunos dicen que son simples errores de memoria. Otros creen que son historias creadas por personas que necesitan encontrar misterio en lugares comunes. Y otros prefieren no dar una explicación, porque existe una sensación extraña cuando una puerta aparece donde nunca debió estar.
una sensación que no viene de saber qué puede existir detrás. Viene de pensar que tal vez alguien, en algún momento, decidió cerrarla por una razón. Tal vez algunas puertas fueron hechas para protegernos de algo desconocido. Tal vez algunas fueron cerradas porque alguien ya vio lo que había al otro lado. Y tal vez algunas permanecen esperando en silencio hasta que una mano desconocida toca la madera.